Entre nuestros antecedentes, Lacan, en el escrito de 1966, se plantea cuestiones vinculadas al yo. Por ejemplo, en un punto hace referencia a lo que se entiende como una crisis biológica como constitutiva del yo humano. Y menciona que es gato por liebre suponer una armonía que contradice muchos hechos de la etología animal. Es decir, que la armonía animal, de la que se habla muchas veces, también es gato por liebre, es como una especie de chiste, la referencia a gato por liebre hablando de los animales, pero que la armonía animal no es tan así. Y que enmascara lo vivo de una función de falta la discordancia entre la coordinación nerviosa ligada al nacimiento prematuro con respecto a la anticipación formal de su resolución. Esto que se hace tanta referencia cuando se piensa el yo en Lacan como que existiría una crisis biológica en la conformación del yo, enmascara una función de falta, es decir, que no sería explicativo de en lo concerniente no solamente a la constitución del yo, sino también a su constitución en el lugar otro. Agregamos que esta función de falta, dice Lacan, no es entonces por la prematuración del nacimiento, no es por eso, como se piensa comúnmente, sino que es estructural. Entonces, el yo, la falta que atraviesa el yo, porque el yo no se constituye en sí mismo, sino que depende de su constitución de otro lugar, tanto una cosa como la otra no tendría que ver con una crisis biológica, no tendría un origen biológico, sino que es estructural. Esta estructura, propongo pensarla como una estructura simbólica, es decir, que lo simbólico, si ustedes piensan y leen el estadio del espejo, esta estructura depende de lo simbólico. De hecho, el ideal del yo tiene que ubicarse, para la constitución de la imagen del yo, tiene que ubicarse el ideal del yo en el lugar adecuado para que se pueda dar cuenta de esa imagen, de la imagen del yo. Agrego otro aspecto, en lo cual se deja ver que toda dilación sobre la génesis del yo participa aún de la vanidad de lo que juzga. A lo que está haciendo referencia es, tanto en el Congreso de Mariband como mucho tiempo después, en el psicoanálisis se pensaba que el yo tenía como génesis el yo, es decir, el yo como causa de sí. Pero esta idea acerca del yo como causado por sí mismo participa de la vanidad de lo que juzga. Es decir, que el yo como vanidoso no puede dar cuenta de que en realidad no es causa de sí mismo, es algo muy común en los vanidosos, sino que el yo en realidad se constituye en otro orden. Quizá la vanidad del yo le impide pensarlo así. Y cito, ¿puede ningún paso en lo imaginario rebasar sus propios límites si no procede de otro orden? Sin embargo, y se quedaría en mito, si retrocediese hasta el nivel de ese orden. Es decir, que se queda en el nivel del mito si se queda en el orden imaginario como causándose a sí mismo y no piensa que en realidad ese orden, el orden de lo imaginario y la constitución del yo y de su falta estructural procede de otro orden. Sigo, la imagen más allá de lo que cubre, esta no centra sino un poder engañoso de derivar la alienación que ya sitúa el deseo en el campo del otro, hacia la rivalidad que prevalece totalitaria. Acá lo que dice es que el deseo se constituye no en sí tampoco, sino que el deseo se constituye en el deseo del otro con mayúscula. Entonces, si la constitución del otro y del sujeto se constituye en el otro, también el yo
se constituye en un lugar otro. Deriva la alienación, que sitúa el deseo en el campo del otro, a esa alienación se deriva la constitución del yo también formándose en un campo otro, hacia la rivalidad, porque los fenómenos de la rivalidad, lo veremos en otro momento, se derivan esos fenómenos, los de la rivalidad, por ejemplo, en que el yo no se constituye en sí, sino que depende de un otro para esa constitución. Añadamos el uso con fines de apólogo para resumir el desconocimiento de la inversión producida en la simetría en relación a un plano. Es decir, que hay un desconocimiento de este fenómeno y que este desconocimiento se presenta en el estadio del espejo, en este apólogo, desconocimiento que fundamentalmente da cuenta de esto, de un desconocimiento de que es en el lugar de un otro, es en otro orden de donde se conforma el yo. Suma una referencia a Kant, que si bien a Kant lo critica un poco más adelante, más directamente, acá nos sirve para pensar otro aspecto. No tomaría valor sino por una referencia más desarrollada a la orientación en el espacio, en el que se asombra uno de que la filosofía no se haya vuelto a interesar desde que Kant, con su guante en la punta de los dedos, suspendió de ella una estética, tan fácil de volver al revés, sin embargo, como ese guante mismo. Sin embargo, ya colocar la experiencia en un punto que no permite engañarse sobre su lazo con la calidad evidente. Hasta el ciego es allí sujeto por saberse objeto de la mirada. Es decir, que Kant, en Crítica de la Razón Pura de 1787, en el apartado que denomina la estética trascendental, hace referencia a que para la constitución del espacio no se necesita de la visión, no se necesita de la función orgánica, es decir, que la constitución del espacio, en realidad del espacio y del tiempo, pero hablando del espacio, para la constitución del espacio no se necesita para Kant de la percepción o de la experiencia empírica. El ciego puede tener y tiene la experiencia del espacio porque tiene la experiencia de la mirada, es decir, de saberse objeto de la mirada, es decir, que el ciego tiene la noción, la representación, intuición pura por saberse objeto de la mirada del otro. ¿Y para qué nos sirve esta referencia? Para dar cuenta de que el yo, como imagen, se constituye no como una función orgánica, como decía antes, no como producto de una crisis biológica, no como fenómeno del organismo, sino, por eso es interesante esta referencia a Kant, como producto, como efecto de otro orden que implica a un otro, ese otro que determina simbólicamente la existencia del yo y sus particularidades.